una ilusión. Aquello que puede ser normal para una araña puede ser el caos para una mosca. Esta frase adquiere un significado particular cuando sabemos quién la dijo. La dijo Morticia Adams. A lo mejor todos habremos visto alguna vez un capítulo de Los Locos Adams. Nosotros nos preguntamos qué es lo normal. Ahora que acá en Panamá se está hablando de una nueva normalidad, nos hacemos la pregunta, ¿qué es ser normal o qué es la normalidad? ¿Cómo la interpretamos? La normalidad es un concepto que empieza en primera instancia a regirse por lo que la sociedad acepta. La sociedad como mayoría acepta algo, nos toca a nosotros seguirlo y entonces ser normales. Pero ¿qué pasa cuando esa normalidad que se acepta tiene consecuencias perjudiciales o es incorrecta? ¿Significaría entonces que los que somos anormales estamos mal aunque estemos bien? Siempre la normalidad está basada en algún tipo de principio, algún tipo de norma. Eso sí, entendiendo que esta normalidad de Dios no siempre va a ser la normalidad para el mundo. Lo que la sociedad acepta y permite no siempre va a ser lo que Dios nos indica hacer, y lo que Dios nos indica hacer no siempre va a ser lo que la sociedad ve como algo lógico. Por ejemplo, esta nueva normalidad tiene que regirse por fundamentos de convivencia que eviten una propagación de un virus, pero sigue estando fundamentada en un tema de respeto. Generalmente la norma está basada en un concepto de valor o de principio de vida. Solamente que la aplicación de esto va cambiando, porque entonces tenemos como normal abrazar a un amigo cuando lo vemos y nos encontramos con él en el súper. Lo hacemos espontáneamente, es normal. La nueva convivencia nos obliga a no hacerlo, sino a mantener una distancia, aunque se mantienen los conceptos de amistad, de amor, de respeto, se hacen con una manifestación distinta. Quiere decir que la aplicación de la normalidad es subjetiva, es cambiante. Hemos estado estudiando a José y vamos a ver en la vida de José el contraste de lo normal con lo anormal, lo que podríamos esperar de su vida de acuerdo a las circunstancias que vivió y por dónde lo llevó Dios, que contrasta totalmente con lo que sería normalmente aceptado por la mayoría. Estamos en el capítulo 45 y en el versículo 3 hacia adelante dice: y les dijo a sus hermanos, José hablando, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no pudieron responderle porque estaban confundidos con su presencia. Entonces José les dijo, acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes, ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Ya han habido 2 años de hambre en todo el país y aún faltan 5 más en los que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa, y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Habíamos dejado a José con sus hermanos en casa, celebrando y comiendo. Había conocido por fin a Benjamín, y ahora José los devuelve a su casa. Y cuando ellos van de camino, parte de la guardia de José los alcanza y les dice, alguien se robó la copa de José. Y cuando comienzan a buscar, encuentran la copa que la tenía Benjamín en su equipaje. Y entonces ellos, muy apesadumbrados y asustados porque dijeron, no podemos hacer que nuestro padre pierda otro hijo por nuestra culpa, van a interceder delante de José para que no deje a Benjamín como su esclavo. Y cuando esto se da, José dice, bueno, Benjamín se queda esclavo, ustedes se van. Y Judá comienza a interceder y le dice que por favor no lo haga, que incluso lo deje a él como esclavo, pero que no deje a Benjamín. Y el relato de Judá es tan convincente para José, tocó las fibras más sensibles de su alma, al punto que José
le pidió a todos los egipcios que salieran del palacio y ahí mismo se quebró delante de ellos, lloró y les dijo lo que acabamos de leer: yo soy José, soy su hermano, pero estoy aquí por un plan de Dios y no por lo que ustedes hicieron. Si nosotros solo tomamos un fragmento de la historia de José, vamos a quedar confundidos porque vamos a pensar que no hay razón por la cual José debería actuar tan bondadosamente con sus hermanos, porque no es lo normal. Justamente lo que José está haciendo es lo anormal. Lo anormal. ¿Qué podríamos esperar de la vida de José o de la historia de José? ¿Qué podríamos esperar de él? ¿Qué hubiéramos aceptado en esta historia, aún siendo bíblica, si nos apegamos a lo que la sociedad o a lo que la mayoría de la gente aceptaría? Varias cosas. Por un lado, el dolor. Nosotros aceptaríamos que José tuviera herido el corazón porque había sido traicionado, herido, maltratado por su propia familia. Además, esperaríamos un reproche, que José le reproche a sus hermanos lo que hicieron, que le reclame, que haga críticas contra ellos, que haga juicios hacia ellos, porque lo que hicieron estuvo mal y necesitaban un castigo, un regaño, necesitaban pasarla mal. Pero no encontramos el reproche en estos versículos. Podríamos pensar que José iba a juzgar a sus hermanos, ahora que tiene el poder, que tiene la potestad para tomar juicio contra ellos, hacerles pasar el calvario de años que él pasó. Lo otro que podríamos pensar es que José se pudo haber victimizado y haber dicho: bueno, yo soy el destino de todo el juicio divino, yo soy el sufrido de la historia, yo soy el que está mal, yo soy el que está herido, mira todo lo que me han hecho, ustedes me han dañado, me han afectado el corazón, me han convertido en una persona áspera o en una persona extremadamente temerosa. No vemos a un José víctima de la historia, vemos lo opuesto, vemos lo anormal en José. No vemos a un José egoísta, intentando dañar a los demás y tratando de obtener felicidad a costa de los demás. Todo lo contrario. Si nosotros pensamos con calma, no estamos viendo lo normal esperado en un ser humano. Nosotros esperamos que aquellos que han sido afectados en el pasado sigan afectados en el presente y afecten a otros en el presente. Eso es lo normal, eso es lo esperado. Es esperado que la gente le haga daño a los demás cuando han sido afectados ellos. Es normal que las personas que tienen dolor causen dolor. Es normal que repitamos los ciclos hacia los demás. Eso es lo normal en una sociedad que acepta lo que no es de acuerdo a la norma o al plan o al principio que Dios estableció en su palabra. Pero entonces vemos la contraparte. ¿Cómo actuó José? Actuó en la anormalidad de Dios. Perdóneme si este término le parece un poquito irreverente, pero es que con tanta normalidad que hay alrededor, nos parece que las cosas de Dios son las anormales. Entonces, tal como decíamos al principio, lo que Dios nos manda a hacer ahora se sale de la norma, aunque en verdad es lo que está más apegado a la norma. La normalidad, o más bien como lo estamos mencionando ahora, la anormalidad de Dios, nos manda y nos demanda a hacer cosas que no son habituales para la sociedad, que no son bien vistas, a veces que son vistas como el dejarse aplastar por los demás. Sin embargo, hay un poder detrás del amor y detrás de la palabra de Dios que alcanza mucho más allá de nuestro entendimiento y que causa un efecto en la vida de las personas, haciendo y provocando cambios reales. Hay algunas cosas, 5 en particular, que quiero destacar y mencionar rápidamente de esta anormalidad de Dios. Número 1, perdonar. Número 2, tener compasión. Número 3, el comprender el propósito o vivir en un propósito. Número 4, el pagar bien por mal. Y número 5, la confrontación. Primero, el tema del perdón. No es normal perdonar, es anormal cuando alguien es capaz de tomar sus sentimientos, sus propias heridas, su orgullo, ponerlo abajo y entonces perdonar a los demás. Dios te invita y te llama a perdonar bajo el entendimiento de que hemos sido perdonados.
No es fácil y no es normal, pero eso es lo que Dios te pide hacer. ¿Tienes algo que perdonar? ¿Hay alguien a quien perdonar? ¿A ti mismo tal vez por las cosas que hiciste? ¿O a los demás por lo que te han hecho? Es hora de perdonar, no como una medida de sentimiento, sino como una decisión en obediencia delante de Dios. Esa es la normalidad de Dios. Dios nos llama a ser compasivos, a tener misericordia con los demás, mirar sus necesidades, ser sensibles a lo que ellos están sufriendo, padeciendo, y no mirar solamente nuestra condición, que a veces nos falta, que a veces necesitamos, pero que siempre podemos dar, siempre podemos tener compasión, no solamente lástima por los demás, sino compasión, ser movidos a una acción para darle a otros. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que nos llama a Dios a hacer. Dios te pide que seas compasivo, es parte de tu naturaleza anormal. Cuando José le explica a sus hermanos la razón de por qué él está ahí, les aclara y les dice: yo no estoy aquí por ustedes, no se den la gloria, no se den el honor de decir que son los responsables de tenerme aquí ahora. Eso fue solamente un propósito divino. Cuando nosotros somos capaces de entendernos dentro de un propósito divino, miramos las cosas de otra manera. Nos sometemos a una voluntad superior y mayor. Entendemos que no todo gira en torno a nosotros, sino que el propósito de nuestra vida está ligado y dependiendo totalmente del propósito de Dios. Eso no es lo normal en este mundo donde queremos que todo gire alrededor de nosotros y que el universo conspire a favor de cada uno de nosotros. En realidad cada uno de nosotros es parte de un universo mayor y de un propósito mayor que está en Dios, que no está en nosotros y que no seguimos nuestros propios planes o nuestros propios fines. No somos los grandiosos, somos los que estamos en la voluntad de Dios y nos sometemos a su voluntad, cumplimos su propósito, no solamente el nuestro. El pagar bien por mal no está de moda y creo que no ha estado de moda nunca, pero es una normalidad del reino de Dios. Hay gente que nos hace daño, que nos quita, que nos hiere, y aún así Dios nos pide a nosotros que si queremos mostrar las evidencias del reino en nuestra vida, tenemos que pagar bien por mal. Hay gente que en términos lógicos y aceptados por la mayoría no se merece nuestra bondad, no se merece que les demos algo bueno, ni siquiera que les demos atención, pero la Biblia nos dice que sí lo merecen, aún si nos han hecho daño, aún si se han declarado nuestros enemigos. Tenemos que aprender a pagar bien por mal. No abramos espacio en nuestro corazón para la venganza. Esa es la anormalidad de Dios, el pagar el bien a otros que se merecen el mal, pero lo hacemos por amor profundo a Dios, como si fuera Dios mismo a quien se lo estamos haciendo. No solamente a los que nos pueden devolver, sino incluso a aquellos que nunca sabrán que lo hicimos por ellos. Y la confrontación es un tema que quiero dejar para el final, a manera de conclusión. Mejor hacemos un alto aquí. Vamos al estudio bíblico, profundizamos un poco más en este tema y a la vuelta del estudio bíblico trabajamos en el último punto de la confrontación. Quiero concluir el estudio de hoy diciendo que la confrontación es una característica de la anormalidad de Dios. En la normalidad humana es común esconderse, es común ignorar, es común distraerse, evadir en vez de confrontar. Para Dios no funciona igual, en el reino de los cielos es distinto. En el reino de los cielos nos tenemos que reencontrar con aquello que nos cuesta asimilar, tanto de nosotros mismos como de nuestro pasado y también con el futuro. Pregúntese si en el caso de José, que estaba en la posición más importante de su historia, por ejemplo cuando él estaba en alguno de los 7 años de abundancia, ¿no tenía José la capacidad financiera para ir a visitar a sus padres, a sus hermanos, a su familia? ¿No les parece que José pudo haber sacado un mes o 2 o menos quizás para hacer un viaje, ver cómo estaban sus parientes? Cuando sus hermanos llegan y él se expone delante de ellos, una de las cosas primeras que les dijo es: mi padre, él está vivo, tráiganlo.
Pero José podía haberse ido a su casa, a casa en Canaán donde estaban sus padres. Es más, José pudo haber recolectado una gran cantidad de recursos, de trigo y de muchas cosas más, porque él sabía que había hambre en todo lugar en el mundo. Y él pudo haber ido en una caravana llena de alimentos para llevárselo a su familia. Él sabía dónde vivían, sabía dónde los podía encontrar, pero nunca lo hizo. José pasó sus 7 años de abundancia y también sus primeros años de escasez, sabiendo que tenía padre, sabiendo que tenía familia, pero no queriendo confrontar ninguna de esas cosas. Pero entonces, como José no fue a confrontar esas cosas, Dios vino y las trajo delante de él para obligarlo a sanar algo, o para asegurarse de que aquella herida estaba sanada, para asegurarse de que él no solamente podía de manera racional decir que había perdonado, sino que había tenido la capacidad de confrontar a aquellos que le habían hecho daño. Dios nos va a hacer confrontar aquello que nos cuesta superar, nuestros temores, nuestras limitaciones, los límites que hemos puesto en nuestra mente, ¿sabes? Y nos pedirá que hagamos cosas para que superemos nuestra timidez, a veces nuestros temores, para enfrentar a la gente, a veces a nuestros padres, a veces a nuestra familia que nos ha causado heridas. Dios hará que confrontemos aquello que a veces ignoramos o de lo que nos distraemos. Por ejemplo, nuestras faltas, nuestras sombras, nuestras zonas oscuras. Dios nos va a llevar allá una y otra vez hasta que estemos seguros de que no le tenemos miedo a esas sombras. Porque Dios no ha terminado el trabajo contigo ni conmigo. La pregunta es, ¿qué está confrontando Dios en tu vida? Cuando nosotros iniciamos esta serie de la vida de José, arrancamos por el versículo primero del capítulo 37, donde dice que Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Y dijimos que la historia de José se introduce planteándola desde la perspectiva de la promesa. Desde Jacob plantándose en la tierra que había sido prometida a su padre. Nos remontamos a Abraham para decir, Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. Ahora esta nación que se está formando apenas, está sufriendo hambre y está a punto de extinguirse de la faz de la tierra. Pero entonces Dios crea toda una situación para provocar a José que llegue a Egipto, que crezca, que surja, que salve a Egipto, pero que también abra una posibilidad para que este pueblo, esta nueva nación pueda ser salvada. Dios lleva a José a confrontar una realidad de su propia vida, porque el plan de que José estuviera ahí en casa de Faraón, el plan de que José pudiera haber administrado Egipto como lo hizo, no era engrandeciendo la vida de José. Eso fue parte del plan, pero lo que pretendía Dios con eso era salvar a su pueblo, era cumplirle la promesa que había hecho a Abraham. Por eso era tan importante que José se reencontrara con su familia, porque este reencuentro marca la conexión una vez más del propósito de Dios en el cumplimiento de una promesa. Dios te llevará a confrontar aquellas áreas de tu vida porque Él necesita utilizarte a ti como parte de todo un plan, y Dios no te quiere enfermo, Dios te quiere sano. Él va a trabajar en tu vida para sanar las áreas de tu vida que están mal. Él está formando de ti una parte esencial de su gran propósito, de su gran proceso, en la vida de tus seres queridos, en la vida de tu descendencia, en la vida de tu nación. Hay algo importante, hay algo crucial que tú estás aportándole a este momento de la historia, y por lo tanto Dios tendrá que trabajar en tu vida y tendrá que llevarte a veces a esas zonas donde no nos gusta ir de nosotros mismos, o llevarnos a ese pasado que no nos gusta de nosotros, para limpiarlo, para asegurarse de que estemos sanos, para confrontar en nosotros las áreas difíciles, para que demos evidencias de perdón, para que se cumpla el propósito que Dios tiene para nosotros. La anormalidad de Dios nos cuesta a los seres humanos, que normalizamos aquello que no está bien, a gusto y a conveniencia. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos a un Dios que no cambia. Y si hay una promesa en la que nosotros nos podemos aferrar en tiempos cambiantes como estos, es que tenemos a un Dios
inmutable, un Dios que no cambia, un Dios al que si sabes que vas a ir hoy o vas a ir mañana, así como pudieron otros ir ayer, es el mismo Dios, mantendrá sus promesas siempre y no fallará a ellas, moverá cielo y tierra con tal de cumplir las promesas que Él le ha dado a su pueblo. Y si eres parte de su pueblo y si estás dentro de su propósito, Dios garantiza que Él cumplirá sus promesas para ti. Permite que esta anormalidad de Dios te alcance. No tengas miedo a ser diferente a los demás. No tengas miedo a regirte por planes o por movimientos o por perspectivas distintas a las del mundo. Ve tras lo que Dios ha puesto en tu corazón sin temor a ser diferente. Esta normalidad en la que vivimos necesita gente que esté dispuesta a ser llamada anormal, con tal de hacer la diferencia, con tal de hacernos volver a las promesas de Dios, con tal de hacer que la bendición de Dios retorne donde se ha ido. Porque a veces nuestras faltas alejan la bendición de Dios. Y necesita Dios gente como nosotros que se pare en la brecha y diga: Señor, yo estoy dispuesto aún a confrontar lo peor de mí y a dártelo, a exponerlo delante de ti, para que tú lo sanes, para que puedas usarme como una forma de salvar a otros. Así como José fue un elemento de salvación para Egipto, para el mundo entero, pero sobre todo para el pueblo de Dios, así también tú puedes ser una persona que cumpla un rol esencial en la salvación de la vida de otras personas. Ánimo, porque Dios está con nosotros, nuestro Dios no cambia, Él tiene el control de todas las cosas y si estamos en su propósito, Dios va a utilizarlos para hacer grandes cosas en este mundo, en este tiempo en el que estamos viviendo.